Hola, bienvenidos a este especial Día Mundial del Corazón. Hoy la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Colombiana del Corazón se unen para traerles a ustedes una campaña espectacular. Donde hay un latido, hay una historia. Tengo dos invitados espectaculares. Me acompaña el doctor Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, y la doctora Isabel Cristina Cárdenas, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Recuerden, este es un especial donde les vamos a contar detrás de cada latido. Hay una historia de cuidado, de ciencia, de innovación. Sé que va a ser un espacio muy especial para todos ustedes. Bienvenidos. Este año tenemos una campaña que busca llegar con educación a los médicos, pero también a los pacientes. Queremos llegar a todos los espacios de sus hogares para que todos entiendan que somos protagonistas en la historia de la prevención. Voy a empezar con mi primera invitada, la doctora Isabel, preguntándole por qué es importante esta campaña. Esta campaña es muy importante porque sabemos que la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Y el 80% de estas enfermedades son prevenibles. Existen varios factores de riesgo que si nosotros los tratamos de forma adecuada, vamos a prevenir infartos, accidentes cerebrovasculares, vamos a prevenir falla cardíaca. Existen unos factores de riesgo cardiovascular que son tradicionales, como son hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, que si nosotros intervenimos de forma temprana, tanto en prevención primaria como en la comunidad en general, podemos reducir la tasa de eventos y de enfermedades del corazón. Entonces, es importante mejorar la educación en la comunidad porque existe mucha desinformación en redes acerca del adecuado tratamiento de estas enfermedades. Nosotros como Sociedad Colombiana de Cardiología y Fundación Colombiana de Corazón estamos comprometidos con la educación en la comunidad y en todos nuestros medios. Las alianzas siempre son la mejor estrategia. Sumar manos, unir esfuerzos. Doctor Juan Mauricio, ¿de dónde nace esta estrategia de unir la Fundación Colombiana del Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología en esta campaña? Perfecto. Una de las herramientas fundamentales que nosotros tenemos para combatir la enfermedad cardiovascular es precisamente la promoción y la prevención cardiovascular. Y en la prevención es muy importante la sensibilización y la educación que tenemos que hacer en todo el espectro de las personas, desde la prevención primaria, es decir, promover aquellos hábitos del día a día que permiten que las personas modifiquen sus comportamientos y los tornen en comportamientos que son saludables en la prevención de la salud cardiovascular. Y eso va en todo el espectro, incluso desde la etapa temprana, desde la niñez hasta la etapa adulta, y desde personas sanas hasta personas enfermas. Entonces esta alianza es fundamental porque el mensaje va a llegar en todo el espectro de la población. Desde la Fundación Colombiana del Corazón queremos promover la salud y obviamente enfocarnos en comunidad. Y desde la Sociedad Colombiana de Cardiología queremos hablarle a las personas y a los pacientes para que modifiquen y faciliten sus tratamientos y así impactar positivamente en la reducción de desenlaces cardiovasculares adversos. Los médicos también podemos ayudar a cambiar la historia. Nuestros latidos hacen parte de cuidar nuestro corazón y crear nuestra propia historia. Voy a preguntarle a la doctora Isabel en esta oportunidad cómo podemos colaborar y ayudar para crear médicos integrales que piensen no solamente en curar las enfermedades, sino también en prevenirlas. Pues es una pregunta muy importante y realmente nosotros estamos comprometidos en la formación integral y en la educación de los médicos en cuanto a la parte de prevención y promoción. Sabemos que si nosotros prevenimos estos factores de riesgo, vamos a reducir las tasas de mortalidad cardiovascular. Por otro lado, tenemos que generar espacios académicos donde ellos puedan aprender todas estas herramientas para tratar de forma adecuada a todos estos pacientes en cuanto al enfoque de estos factores de riesgo. Y por otro lado, es muy importante ser empáticos, motivar y no censurar. Los hábitos se aprenden en la primera infancia. Muchas veces llegamos tarde cuando un paciente ya ha tenido una enfermedad cardiovascular. Quiero preguntarle al doctor Juan Mauricio, ¿cuál es el papel nuestro como sociedad y como Fundación del Corazón en los niños? Si la educación debería empezar temprano. Claro que sí, educar niños es fundamental. Primero, ellos son más abiertos a nuevos aprendizajes, son más maleables desde el punto de vista de formación y es mucho más fácil incorporar comportamientos saludables en los niños.
Y muy importante, ellos son dinamizadores de ese conocimiento porque un niño termina convirtiéndose en ejemplo para sus padres, para sus mayores. Y adicional a esto, tenemos la posibilidad de cautivarlos en escenarios muy importantes como los colegios, las escuelas e incluso las universidades. Luego los niños van a ser un ejemplo fundamental para las generaciones mayores. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de muerte en Colombia. Estoy con el doctor Luis Echeverría, referente en cardiología y experto en la enfermedad de Chagas. Luis, ¿qué desafíos y oportunidades tenemos en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular? Bueno, gracias Clara por la pregunta. Es importante, está creciendo de forma logarítmica. Cada año, no solamente en Colombia, en el mundo, tenemos más muertes por causa cardiovascular, pero también tenemos formas de prevenirla. Sabemos mucho más sobre la enfermedad, sabemos cuáles son sus precursores y no estamos haciendo tanto. Hipertensión, diabetes, colesterol, son cosas que podemos captar tempranamente, tratar a esos pacientes y evitar muertes tempranas en pacientes cardiovasculares. Es lo que podemos hacer ahora. ¿Crees que hay diferencias por territorios en el acceso a la salud cardiovascular en el país? Sí, tenemos muchos problemas. Colombia es casi como dos países. Tenemos un país que está muy industrializado, que tiene grandes centros de diagnósticos y mucha información, pero tenemos otra Colombia que no está tan cerca de estos centros poblados y donde podemos llevar más información sobre cambios de estilos de vida, sobre cómo hacer chequeos tempranos de estas enfermedades o de estos factores de riesgo que previenen las cosas y otras enfermedades, como enfermedad de Chagas, que también son frecuentes en nuestros territorios y donde intervención temprana también puede prevenir desenlaces. Muchas gracias. Yo adicionaría que el mensaje de la prevención puede llegar a todos los rincones del país. Podemos llevarlo a los diferentes espacios, culturas, y ese es el trabajo que hacemos en el día de hoy, en el Día Mundial del Corazón y por supuesto desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación Colombiana del Corazón. La enfermedad de Chagas puede afectar el corazón. Y este es un problema especialmente en Colombia, que es una zona endémica. Doctor Echeverría, ¿algún caso que nos quiera compartir? Bueno, en el transcurso de estos 20 años he tenido muchos casos que me acuerdan, probablemente viene a memoria dos. Uno súper interesante de un brote de transmisión oral en un pozo petrolero en Casanare. 22 de esos pacientes salieron de ese pozo y estuvieron en otras ciudades en Colombia y nunca se hizo el diagnóstico. Y el diagnóstico fue después y hubo mortalidad en esos casos. Así que no hacemos o no lo tenemos en nuestra cabeza aún en otros hospitales. Y otro bien interesante es de una paciente joven de 22 años que hizo un síndrome febril, se dilató el corazón y hizo muerte súbita y estuvo 1 hora y media en reanimación. Requerimos colocarla en una especie de asistencia del corazón y después requerimos que él se trasplantara. Pero fue un caso exitoso porque 17 años después está viva y esta enfermedad, lo importante es que es mortal en muchos casos y que tener conciencia de cómo diagnosticarla y que es una posibilidad en muchos casos es supremamente importante. Excelente. Lo que acabas de decir ilustra que el desconocimiento por parte de los médicos hace parte de que la enfermedad sea invisible. ¿Cómo podemos hacerla visible? Bueno, primero enseñar, educar a los médicos nuevos que la enfermedad existe, que hay casi 500.000 casos en Colombia y que ante un caso de corazón dilatado debes pensar en enfermedad de Chagas. Siempre debes hacer el examen en Colombia, en países endémicos y hoy casi que en otros países estamos viendo muchos casos en Europa y en Estados Unidos. Así que entender que el personal de salud sepa la enfermedad es absolutamente importante, pero también que los pacientes pregunten y sepan que la exposición, por ejemplo, al vector, que es el que transmite la enfermedad, este insecto, el pito, como le llamamos en Colombia, es un causal de riesgo para que la tengan y puedan tomar las medidas para evitar la infección. ¿Cómo resolver la inequidad en la atención de estos pacientes en nuestro sistema de salud? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Estos pacientes tienen menos acceso a sistemas de salud, tienen más distancia por la razón de los sitios donde viven. Y yo creo que primero una identificación temprana con campañas que lleguen a los sitios donde están estos pacientes para una identificación a tiempo, para poder utilizar tratamientos que eviten el desarrollo de la enfermedad o inclusive, más importante, la transmisión de madre a hijo. Y ya tenemos formas de hacerlo, es absolutamente importante. Así que campañas a nivel nacional que esté empoderada como una enfermedad de salud pública para Colombia y otros países de Latinoamérica es absolutamente vital. Muchas gracias, doctor Echeverría.
Trabajar por los profesionales del futuro es otra de las herramientas y de las cosas que hacemos en la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En este orden de ideas, doctora Isabel, cuéntanos qué hacemos para darle más herramientas a nuestros cardiólogos para que puedan desempeñarse en su mundo laboral y sobre todo en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, primero es la formación científica y social que nosotros nos impartimos a todos estos fellows de cardiología y jóvenes cardiólogos. Segundo es la creación de grupos de trabajo, grupos en mujeres empoderadas cardiólogas, jóvenes cardiólogos, en inteligencia artificial y en otros tópicos nuevos y relevantes para mejorar la salud cardiovascular. Educar es a veces un reto, sobre todo en tiempos cuando tenemos tanta información falsa y tanta desinformación. Por esta razón quiero preguntarle al doctor Juan Mauricio Cárdenas de qué manera la Fundación Colombiana del Corazón lleva sus mensajes a todas las personas, a los hogares, a todas esas personas e individuos que necesitan aprender cómo prevenir la enfermedad cardiovascular y tener un mejor estilo de vida. Así es, ese es un gran reto y nuestro gran propósito es llegar al mayor número de personas con mensajes realmente certeros y validados científicamente. Y para eso hacemos uso de todos los posibles canales que tenemos, medios digitales, intervenciones comunitarias presenciales, también generamos contenidos académicos electrónicos, digitales, pero lo más importante es que estamos llegando a través de nuestros diferentes canales y redes sociales, generando contenidos como Reels, Instagram Live, podcast, para tratar de tener un alcance mucho más grande en este sentido y combatir precisamente la desinformación del día a día en la prevención y la promoción de la salud cardiovascular. Isabel, quiero que nos compartas una historia que te haya marcado, una historia que nos recuerde por qué es importante esta campaña. Bueno, te voy a contar una historia que realmente es muy triste y me marcó durante toda mi vida de carrera. Es la historia de un paciente que tiene 45 años, tuvo un infarto agudo del miocardio, le hicieron revascularización miocárdica quirúrgica y él asistió a mi consulta durante 2 años y asistía siempre con su esposa a los controles. La esposa era muy dedicada, estaba súper pendiente de todos sus controles, de que el paciente estuviera bien, de sus ecocardiogramas, de sus exámenes. Era un paciente supremamente juicioso y gracias a su esposa salió adelante, recuperó la función de bombeo del corazón, hizo rehabilitación cardíaca, tuvo sus hijos, tenía una familia muy bonita, pero luego de un momento a otro llega a la consulta solo. Y yo le pregunto, ¿y dónde está su esposa? Ya adivina qué me contó. Pues que había muerto la esposa. Desafortunadamente, al lado del enfermo, que estaba muy mal las condiciones, pero luego se recuperó, estaba la esposa que descuidó su salud cardiovascular. Nunca se hizo chequeos médicos, no miró cómo estaba su colesterol, no miró cómo estaba su tensión, no miró cómo estaba su peso, no miró cómo estaba absolutamente nada. Y eso es como el llamado de que si nosotros no tenemos que esperar a tener síntomas para asistir al médico. Tenemos que asistir al médico, conocer nuestros números y cambiar nuestros hábitos de vida. Porque aquí la señora se murió y se murió a causa de un infarto. ¿Por qué? Porque nunca consultó, porque siempre estuvo dedicada al esposo y el esposo pues está vivo, lo sigo viendo en la consulta, pero la señora pues desafortunadamente murió a causa de una enfermedad cardiovascular que el 80% es prevenible y que si nosotros hubiéramos sabido que tenía problemas de colesterol, que tenía problemas de tensión, pues hubiéramos ayudado a esa paciente. Hoy queremos decirle a los colombianos, cada alimento que tomas, cada decisión que tomas en pro de tu salud, cada chequeo médico que haces, cada paso que das, te puede permitir tener una mejor salud cardiovascular. Por lo tanto, cuida tu corazón, escribe tu propia historia. ¡Feliz Día del Corazón! Finalmente queremos resaltar el apoyo de Chiesi Colombia, Bristol, Boehringer Ingelheim, Novartis y Atero. Muchas gracias por ser parte de esta historia.